Eh, bueno, hola, buenas tardes. Les vamos a presentar hoy sobre la experiencia espacial. Somos el equipo 2 y vamos a comenzar. Empezamos con el índice. Vamos a ver seis subtemas, seis apartados. El primero es la conquista del espacio. El segundo es aprendizaje y factores ético-ecológico. El tercero, la primera experiencia. Cuarto, espacios símbolo. Quinto, configuración espacial. Y la última, modalidades espaciales. Vamos a comenzar con la conquista del espacio, que es el primer apartado, donde nos dice que el espacio como extensión del ser humano. El espacio resalta que el espacio no es neutro ni meramente físico, es una proyección del sujeto. La arquitectura traduce en formas concretas algo mucho más profundo, por ejemplo, las emociones, estructuras mentales y valores del ser humano. Cuando se habla de la estructura esencial y profunda del hombre, se está haciendo referencia a cómo el ser humano moldea el espacio según su identidad, su forma de pensar, de sentir y de situarse en el mundo. En este sentido, conquistar un espacio arquitectónico es hacer propio, dotarlo de sentido, afirmarse de él. La altura como símbolo de poder y jerarquía. El texto nos menciona cómo estar en una posición elevada representa una afirmación y dominio del espacio y jerarquización del yo. Por ejemplo, desde tiempos muy antiguos, las civilizaciones han vinculado lo alto con lo sagrado, o lo poderoso o lo valioso. Por decir algunos ejemplos, las montañas, las torres, las pirámides, los púlpitos, los tronos, los castillos, todos responden a esa necesidad de establecer superioridad simbólica. Así, elevarse arquitectónicamente hablando no solo resuelve una necesidad funcional, sino que responde a una aspiración psicológica profunda, la del ser central, visible, dominante, incluso más cerca del cielo o de los dioses. La dimensión psíquica de la arquitectura. En el texto encontramos capas muy profundas de la psique humana. Esto nos habla del papel del inconsciente en la creación y percepción del espacio. El diseño arquitectónico puede evocar sentimientos como seguridad, libertad, angustia o exaltación, porque resuena con estructuras arquetípicas presentes en todos los seres humanos. Para finalizar con este primer apartado, la conquista del espacio arquitectónico es una apropiación simbólica, psicológica y cultural del entorno. No se trata solo de ocupar un espacio, sino de darle significado, de transformarlo en un reflejo del ser humano. El hombre eleva para expresar su identidad, para conectarse con lo que trasciende y para posicionarse socialmente. Bueno, el segundo apartado es el aprendizaje y factores ético-ecológicos. La siguiente, por favor. Bueno, el espacio como construcción cultural, la percepción del espacio no es universal, sino que se forma a través del aprendizaje individual y está fuertemente influenciada por factores culturales, étnicos y ecológicos. Es decir, la manera en que entendemos y usamos el espacio depende tanto de nuestra educación y experiencias personales como del entorno físico y social en el que nos desarrollamos. Lo que para algunos significa orden o comodidad, para otros puede ser extraño e incluso incómodo. La cultura añade una dimensión especial a la percepción del espacio que no solo afecta cómo lo habitamos, sino también cómo lo diseñamos y construimos. Entender estos factores es fundamental para crear una arquitectura que corresponda verdaderamente a las formas de vida de las personas que lo habitan. Algunas experiencias distintas generan percepciones distintas. Un ejemplo muy conocido es el de Gregory,
que hace la comparación de la comunidad Zulu y el hombre occidental. Mientras que el hombre occidental está acostumbrado a estructuras rectas, perspectivas lineales y entornos urbanos, mientras que la comunidad Zulu vive en un entorno circular y natural con cabañas y caminos orgánicos. Ambos interpretan el espacio de forma distinta porque sus entornos les han enseñado a ver y a moverse en el mundo de maneras diferentes. Bueno, la proxémica. Este es algo estudiado por May y esto nos habla sobre cómo la forma en que las personas usan y perciben el espacio según su cultura revelan que distintos grupos humanos perciben y valoran el espacio de manera distinta dependiendo de sus emociones, actividades y relaciones. Por ejemplo, ¿qué tan cerca estamos cómodos de otros al hablar? ¿Qué significa espacio personal en una sociedad? Y estas diferencias se notan en la distancia social, la organización de los espacios públicos, la distribución de una casa o una ciudad. Bueno, Hall y los mundos sensorios. Edward Hall amplía esto al decir que cada cultura habita un mundo sensorio distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes culturas habitan distintos mundos sensorios. Cada grupo cultural filtra y prioriza ciertos estímulos del entorno según sus propias pautas. Esto da lugar a formar diversas de entender la privacidad, la convivencia, el orden urbano o incluso la sobrepoblación. Algunos ejemplos de comparación es como en Japón se valora mucho el silencio y esto hace parte al espacio, mientras que en las culturas latinas se da mucho la música y se percibe como un ruido, entonces también se vuelve parte de la convivencia. Bueno, el impacto en la arquitectura y la ciudad. La arquitectura y el urbanismo reflejan estos filtros culturales. Por eso, cuando un grupo étnico vive en un entorno que no responde a sus valores y necesidades, se genera tensión social. La arquitectura y el urbanismo son manifestaciones físicas de la cultura. Un diseño urbano puede parecer ordenado para un grupo y alienante para otro. Entonces, si cada cultura percibe el espacio de forma diferente, también lo diseña y construye de forma distinta. Por eso, la falta de correspondencia entre la cultura de un grupo y su entorno físico genera malestar o incluso un conflicto. May da un ejemplo claro, como las comunidades afroamericanas e hispanas en algunas ciudades de Estados Unidos, cómo viven en espacios diseñados por y para otra cultura y se sienten desplazadas y no representadas. Esto lleva a la frustración, tensiones raciales y violencia urbana. May incluso advierte que estas tensiones pueden arrasar con la estructura que nos alberga a todos si no se atienden. Cuando un grupo vive en un espacio que no refleja su cultura ni sus valores, pueden generarse tensiones sociales. Como tercer punto tenemos la primera experiencia. ¿Qué es la experiencia espacial? La experiencia espacial es una consideración central que determina cómo las personas perciben y se relacionan con los espacios, afectando su bienestar y su interacción con el entorno construido. El ser humano comenzó a entender y relacionarse con el espacio desde sus primeros tiempos. Este proceso de entender el espacio fue influenciado por diferentes aspectos, como la cultura en la que vivían, las condiciones del ambiente y las características de su grupo étnico. Todo esto ayudó a formar la manera en que las personas percibían y se relacionaban con su entorno. En épocas primitivas, la idea del espacio ya existía en la mente de las personas, pero de una forma muy diferente a como la entendemos hoy en día. Para ellos, el concepto del espacio no era algo abstracto o solo matemático, sino que veían el espacio como algo que estaba muy ligado a sus emociones. Con dos ejemplos que tenemos es el Museo de Guggenheim y la experiencia podría ser las formas ondulantes y su estructura de titanio reflejan el movimiento y el dinamismo, generando sensaciones de sorpresa, innovación y modernidad, además de invitar a explorar el espacio interior.
Y otro segundo ejemplo es la Sagrada Familia en Barcelona por Antonio Gaudí. Como primera experiencia es la majestuosidad y la complejidad de sus formas orgánicas, junto con la luz que entra a través de vitrales coloridos que generan una sensación de asombro, espiritualidad y conexión con la fe. También le daban el significado a un espacio emocional y espiritual. Por ejemplo, creían en fuerzas sobrenaturales o en la influencia de los astros que afectaban su vida y atribuían a espacios valores positivos o negativos, dependiendo de sus creencias. Estas ideas sobre el espacio todavía influyen en la forma que hoy en día las personas se relacionan en su entorno. Bueno, ahora vamos con el espacio símbolo. Para empezar, ¿qué es el espacio símbolo? El espacio símbolo es aquel que trasciende su función física y adquiere un significado profundo, emocional o espiritual para el ser humano. No es solo lo que el espacio es, sino lo que el espacio significa. Algunas de las características, la primera, evoca una experiencia emocional o espiritual. ¿Qué quiere decir? Que no se limita a lo visible o tangible, sino que genera una respuesta emocional o espiritual en quien lo habita o contempla. Un ejemplo sería de una catedral gótica, puede provocar una sensación de asombro, recogimiento o conexión con lo divino. La segunda está cargado de memoria personal o colectiva. El espacio se vuelve símbolo cuando se carga de historia, tradición o recuerdos. La tercera conecta lo visible con lo invisible. Permite una conexión con lo trascendente, lo mítico o lo sagrado. Un ejemplo sería un altar, una montaña sagrada o un cementerio. La cuarta genera una identidad. Ayuda a definir quiénes somos como individuos o comunidad. La quinta surge de la interpretación con el sujeto. No existe sin quien lo interpreta. Es una relación. Espacio más conciencia humana es igual a significado simbólico. Y la última, cambia y evoluciona con el tiempo. Un espacio simbólico no es fijo. Su significado puede transformarse con los años, según los cambios culturales, políticos y personales. Es en este espacio sacro donde habitan sus dioses, en el cual los hombres reciben las enseñanzas del mundo desconocido y al amparo de esa protección construyen sus viviendas. Un ejemplo es que el sol que nace y desaparece determina los ejes de orientación de los orientación propios que generan los puntos cardinales. El hombre actual está inmerso en un espacio geométrico y cuantitativo, en un mundo concreto y profano. Posee vida como elemento que emerge de su estructura y dimensión profunda, una incongruente actitud existencial, cualitativa y fisonómica con relación al entorno, que deriva de la primaria experiencia del espacio sagrado. En conclusión, para este apartado, el espacio símbolo es una construcción filosófica, emocional y cultural que transforma la arquitectura en algo más que funcionalidad. Nos conecta con la memoria, la identidad, lo sagrado y lo profundamente humano. Pasaremos a nuestro último apartado, que es el de modalidades espaciales. Modalidades espaciales y configuración espacial. La configuración espacial en la arquitectura se refiere a la manera en que los espacios se organizan, se conectan y se perciben dentro de un entorno construido. No se trata solo de colocar muros o dividir áreas, sino de establecer relaciones significativas entre las partes del espacio para generar experiencia, funcionalidad y significado. La manera en que se configuran los espacios influye directamente en la experiencia del usuario, en cómo se mueve dentro del edificio, en la iluminación natural y artificial, en la ventilación, en la visión confortables, y puede potenciar actividades específicas según el propósito del espacio. La configuración del espacio también debe responder al contexto donde se sitúa la obra, el clima, la cultura, la topografía,
y las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, en climas cálidos, los espacios suelen diseñarse para facilitar la ventilación cruzada. En contextos sociales específicos pueden configurarse para promover la interacción comunitaria o la privacidad. En posición de este parámetro, comenzaremos a manejar nuestros invisibles materiales, pero no como los astres charlatanes del cuento infantil que hacía el milagro traje al tonto emperador. No obstante, el elogio de los adúlteros se siente incómodamente desnudo. El traje invisible que tenemos que confeccionar habrá de rodearnos de tal manera que nos haga sentir abrigados, livianos, hermosos en una palabra, felices, porque se adecua a nuestro yo. Este traje entorno debe alojar coherentemente nuestra realidad humana y el proceso continúa de nuestro perfeccionamiento como seres individuales y sociales. Por tal motivo podemos destacar como premisa su carácter esencialmente dinámico y evolutivo. Un ambiente sonoro es una realidad invisible que nos rodea y nos hace experimentar una vital experiencia musical. Está formado por las características físicas de las fuentes que producen el sonido y por las vibraciones, reverberaciones, ecos, resonancias y absorciones de los elementos que se encuentran en la sala. De igual manera, un ámbito luminoso se halla en función de calidad de los rayos que emanan de las fuentes y de las reflexiones o absorciones que experimentan estos rayos de acuerdo a los elementos presentes en el ámbito. Un ámbito sonoro es una realidad invisible que nos rodea y nos hace experimentar una vital experiencia musical. Está formada por las características físicas de las fuentes que producen el sonido y por las vibraciones reversible, eco, resonancia y absorción. La configuración espacial es un componente esencial del diseño arquitectónico, ya que define cómo se organizan, conectan y experimentan los espacios dentro de una obra. Más allá de la distribución física, implica una reflexión profunda sobre las relaciones humanas, las funcionales del espacio y su integración con el entorno. Una buena configuración espacial no solo resuelve necesidades prácticas, sino que también mejora la calidad de vida, orienta el comportamiento de los usuarios y enriquece la experiencia sensorial y simbólica de habitar. Comprender y aplicar correctamente los principios de configuración espacial es fundamental para lograr una arquitectura funcional, significativa y coherente con su contexto. Vamos a pasar para el apartado de modalidades espaciales. La configuración de la modalidad espacial es un concepto que se refiere a la manera en que se estructura y organiza el espacio arquitectónico según una determinada forma de uso, percepción o experiencia humana. Dicho de otra forma, es la forma específica en que un espacio es pensado, diseñado y vivido para cumplir con ciertos propósitos, funcionalidad, simbólicos, culturales o sensoriales. Cuando un arquitecto configura un espacio, toma decisiones conscientes para que un espacio exprese una modalidad específica: privacidad, apertura, jerarquía, fluidez, contención, entre muchas otras. Configuración hace referencia a la organización física y estructural del espacio, es decir, cómo se disponen los elementos arquitectónicos como muros, techos, aberturas, recorridos, niveles, iluminación, etc. Modalidad espacial se refiere a la manera en que ese espacio será vivido o utilizado. Por ejemplo, un espacio puede configurarse para íntimos, públicos, dinámicos, ceremoniales, flexibles, entre otros. Un ejemplo aplicado puede ser un templo, puede configurarse espacialmente, estructuras, ejes, orientación, altura, para expresar una modalidad espiritual y contemplativa, generando silencio, introspectiva y sentido simbólico. Una escuela puede configurarse para presentar una modalidad activa y colaborativa, con espacios abiertos, flexibles y conectados. Las características organizan intención del espacio, no es aleatoria, relación entre forma y uso, la forma del espacio se ajusta a su propósito, influencia
en la experiencia del usuario, determina cómo se percibe y se vive en un espacio. Contextualidad depende del entorno físico, cultural, histórico y social donde se desarrolla el proyecto. Articulación jerárquica, se puede establecer relaciones entre espacios principales, secundarios, públicos y privados. Capacidad simbólica, permite que el espacio transmita significado. Y como conclusión, la configuración de la modalidad espacial es una herramienta clave para transformar el espacio físico en una experiencia humana consciente. No se limita a construir estructuras, sino que permite diseñar relaciones, emociones y significados. Al comprender cómo es el espacio, puede ser vivido de distintas maneras. El arquitecto asume un rol más profundo, el de modelador de experiencias. Esta visión enriquece la práctica arquitectónica y fortalece el vínculo entre lo humano y su entorno construido.